Muy buenas gente, bienvenidos un día más a Theme Coaster y bienvenido de nuevo a un vídeo sobre Parque Warner y que debo decir que me lo ha pedido un suscriptor y yo, como siempre hago chicos, vuestros deseos y vuestras peticiones, siempre que pueda hacerlas, las haré realidad. Y en este caso vamos a hablar de un tema que nadie hasta ahora, salvo este suscriptor, me ha preguntado o me ha pedido, y es: Dani, haznos un vídeo sobre las cosas que ya no están en Parque Warner. Y uff, es un temita no complicado, pero sí hay que pensar bastante porque Parque Warner no se caracteriza por ser un parque en el que desaparezcan cosas de un año para otro. En el tema de las atracciones, debo decir que en atracciones no ha habido una que ha desaparecido, que es la de Batman, la zona del murciélago, sustituida por Batman Gotham City Escape. Pero claro, si uno echa la vista atrás y ve todo el tiempo que lleva Parque Warner en nuestras vidas, que son más de 20 años, realmente los más nostálgicos, los más veteranos que conocemos Parque desde que abrió, nos daremos cuenta de que, bueno, algún listado de unas 10 cosillas más o menos puede que sí nos salga de cosas que ya no están en Parque Warner y que estuvieron durante unos años o durante una temporada o dos. Es decir, cosas, espectáculos, atracciones, promociones incluso, que ya no están en Parque Warner hoy en día. Y bueno, pues ese es el caso del vídeo de hoy. Antes de empezar el vídeo, también quiero disculparme con vosotros chicos porque finalmente no puedo hacer los vídeos que me pedíais sobre cómo se trabaja en una atracción o en este caso en Batman Gotham City Escape. Reconozco que bueno, ese directo que grabé hace unos días lo subí, pero bueno, luego preguntando en el parque si podía hacer este tipo de contenido, ya que es un tema un poco más rebuscado en cuanto a empresa, me dijeron que no podía, porque al fin y al cabo son temas que ya traspasan, por así decir, la línea roja entre lo que es confidencial de una empresa y lo que es público, entre comillas. Entonces, bastante es que ya he mencionado mucho sobre el trabajo, mucho sobre las ofertas y que hasta ahí pues no hay ningún problema. Pero cuando ya nos metemos en temas de formaciones, lo que hace cada puesto y tal, eso ya es más complicado. Entonces eso lo dejo para que vosotros cuando tengáis la formación pues ya os las den y en el supuesto caso de que seamos compañeros, ahí no habrá ningún problema en que me preguntáis cosas, dudas que tengáis. Pero eso sí, cuando ya sois empleados. Mientras tanto, no puedo daros esa información por temas de empresa, básicamente. Así que, por esa razón, tuve que eliminar el vídeo de Batman sobre instrucciones de trabajo por indicaciones del parque, básicamente. Así que chicos, por ese temita, no me preguntéis más porque no va a ser posible. Pero bueno, vamos con el tema de hoy. Vamos a ver en Parque Warner qué cosas han desaparecido. Muchos me diréis, pues a lo mejor yo me sé alguna y tal. Bueno, pues para eso tenemos este vídeo. Así que poneos cómodos porque hoy en Theme Coaster, cosas que ya no existen en Parque Warner. Comenzamos. Bien, gente, pues comenzamos la primera pues con la más clásica y la que más recordamos todos y el impacto que tuvo en nuestras vidas, y es el tren de Renfe, ese famoso tren que era una lanzadera entre Pinto y Parque Warner, nacida en el año 2010 y que bueno, pues cerró sus puertas básicamente a los 2 años. Fue la propia Comunidad de Madrid la que tuvo que cerrar esa línea porque no tenía beneficios. Era una lanzadera que desde mi punto de vista estaba bastante bien, era un tren que funcionaba pues como cualquier cercanías de la comunidad y que pues en mi punto de vista llevaba bastantes clientes o podría llevar bastantes clientes desde Pinto hasta Parque Warner. Si bien es cierto, agradeceríamos que hoy en día, porque de hecho este tema se está tocando mucho hoy en día porque se está planteando devolver esta línea a Parque Warner, pero si algún día la devuelven, ojalá la lanzadera pues fuera mejor desde Madrid Capital, ya que es un punto mucho más céntrico, es un punto un poco más general y no tiene que obligar a las personas, los clientes, a tener que moverse hasta Pinto
en tren encima desde Madrid o de otro punto de la comunidad, cogerte un tren hasta Pinto para ir coger otro tren hasta Parque Warner. Bueno, estas cercanías fue sustituido evidentemente hoy en día por las líneas 412 que sale desde Villaverde bajo Cruce y la línea 413 que sale desde el propio Pinto, la propia Renfe de Pinto, hasta Parque Warner. ¿Estas líneas funcionan bien hoy en día? Bueno, mucha gente usa el transporte público, o sea que se puede decir que tienen beneficios, sí que es rentable la forma de transporte, pero bueno, nunca entenderemos por qué en el año 2012, justamente 2 años después de abrir esa línea, que costó lo que costó, no entenderemos por qué se cerró. Incluso esta parada en Parque Warner sigue ahí, se puede visitar, aunque esté muy abandonada, llena de pintadas, muy desprotegida. Pero bueno, a ver si en el futuro pues se recupera esta línea y bueno, pues podremos ver en esta nueva alternativa de transporte a Parque Warner. Otra de las cosas que desapareció en su momento fue Warner Fantasy. Y Warner Fantasy, posiblemente muchos no lo conozcáis. Yo, de hecho, honestamente, muchas de estas cosas que tengo aquí apuntadas las conocía y otras pues tuve que indagar bastante en fuentes y tal para sacar contenido, pero bueno, muchas las conozco, o sea que tampoco está tan mal el ejercicio. Warner Fantasy era un espectáculo que se ubicaba en el propio lago de Parque Warner, allá por el año 2012, y venía a ser lo que era el espectáculo de Disneyland World of Colors, que es un espectáculo de luces, con música, colores, que recrea con chorros de agua escenas de películas, de Disney evidentemente, pues en este caso básicamente era casi lo mismo, pero recreando pues escenas de películas de la factoría Warner, como puede ser pues películas de Batman, películas de los Looney Tunes, pero vamos, la temática, la dinámica incluso del espectáculo era básicamente el mismo que The World of Colors. Otra cosa que también desapareció hace unos añitos fue Batman, la sombra del murciélago. Sí, efectivamente, la atracción en la que se ubica hoy en día Batman Gotham Cityscape, el famoso simulador que se ubicaba en el Teatro Monarch, que hoy en día es Chemicals, y bueno, pues estuvo abierta desde que se abrió el parque hasta el año 2014, más o menos, que se cerró, y no fue hasta el año 2020-21 en que ya empezaron a aparecer esas pintadas, donde nos insinuaban que podía haber una gran novedad en el parque y que luego pues ahí están los resultados de esas pintadas. Pues Batman de Murciélago fue una atracción que básicamente era un simulador que tenía su pre-show, evidentemente. De hecho, muchas de las escenas que tenemos hoy en día en Batman son guiños a la antigua atracción, ¿vale? Teníamos un pre-show en la biblioteca, evidentemente. En vez de pantallas teníamos unos cuadros que se subían encima y tenían pues unas pantallas no tan modernas como hoy en día, mucho más antiguas. E incluso las películas que se podían escuchar en la atracción estaban en inglés. O sea, se podía escuchar en ambos idiomas. Incluso cuando iba un grupo pues, de turistas y se pedía que se cambiara el idioma, pues se podía poner en inglés perfectamente. Tenía un pre-show en biblioteca, luego tenía otro pre-show en lo que era la Batcueva, que de hecho la Batcueva también es la original que tenemos en un momento, lo que pasa que enfocado de otra forma, con cosas mucho más modernas y entrando por otro lado. Y luego ya pues teníamos lo que era el hangar con las naves, que en este caso había unas 6 naves, si mal no recuerdo, es decir, 6 simuladores, y que todos funcionaban pues al fin y al cabo con la misma tecnología. Nos metíamos en la típica Batwing, que es la nave de Batman, y ahí pues nos proyectaban la película en la que teníamos pues una persecución por la ciudad de Gotham. Bien, si nos metemos un poquito, por ejemplo, en temas un poco más de Halloween, porque aquí también hay mucho material que ha desaparecido de Halloween, empezaremos con Horror West, que creo que fue el primer pasaje del terror que tuvo Parque Warner, ubicado justamente donde hoy en día se hace el pasaje de Expediente Warren, es decir, justo enfrente de Coaster Express, al lado prácticamente. Y luego más tarde llegó Inferno, otro pasaje del terror que también tuvo su tiempo, su temporada en Parque Warner. Eran pasajes del terror ambos de ellos, con un pago aparte de la entrada general, con lo cual costaban 3,50 o algo así. Si bien creo que la entrada de Expediente Warren creo que está a lo mejor rondando los 5 o 6 euros, es decir, los tiempos cambian, los precios también cambian. Pero bueno, eran dos pasajes que al final pues fueron llegando poco a poco y desapareciendo hasta que el definitivo fue Expediente Warren. Otra de las cosas que también estaban precisamente aquí en Old West Territory y que muchos a lo mejor no recordaréis porque estaba muy escondida era la Aguada. Y para eso os pongo una pequeña foto para que ya sepáis un poco a qué me estoy refiriendo. La Aguada, y que el parque la trataba como una atracción, aunque yo no veo
lo que es la atracción en sí, yo lo veo más como una especie de juego de habilidad. La Aguada era simplemente un juego en el que teníamos que colocar unos globos de agua en una especie de embudos y luego hacíamos una especie de tirachinas para tirarnos agua al equipo contrario. Esta atracción, como decía el parque que era, se ubicaba justamente entre Gotham City y Old West Territory. Justamente donde está hoy en día el Robinson Park Pantry y el Vial, en esa esquinita justamente se ubicaba esta atracción. Es decir, recordamos que antiguamente Old West Territory tenía la curva del cementerio y luego ya enganchábamos con el Parque Robinson, que era tematización básicamente pura, y ya enganchábamos con la parte de Gotham y Batman Sandal del Murciélago. Bueno, pues en esa esquina precisamente se encontraba esta atracción. Cuando luego ya la quitaron, esa zona se utilizó para una zona de fumadores, hasta que luego ya con el tiempo pues se quitó esa zona, se puso de obras y tenemos hoy en día el Vial y el Robinson Pantry. Una curiosidad que mucha gente a lo mejor no recordará, pero que está ahí en las memorias de los más nostálgicos. Otro juego de habilidad que también destacaba en su momento fue Acme Park. Era un juego que se ubicaba básicamente en lo que antiguamente eran las colas de los rápidos Acme. Es decir, esta instalación tuvo su finalidad original, que era servir de inicio de colas para rápidos Acme, después se cerró y se transformó en unos juegos de bolas, de toboganes para los más pequeños. El típico parque recreativo de bolas y tal, bueno, pues ubicado en esa zona interna de Rápidos Acme. Y luego en el tiempo, pues el cerro y dio lugar a lo que tenemos hoy en día, que es el Bosque Encantado, que es el pasaje del terror infantil de los Looney Tunes. Para que veáis cómo incluso a muchas estructuras se les ha dado bastantes usos. Otra cosa que también han desaparecido con el tiempo son colas de antiguas atracciones, bueno, antiguas no, atracciones actuales, pero que eran colas que antes usaban. Entre ellas, Rápidos Acme. Tenemos también las de Hotel Embrujado, que es donde se hacía hoy en día el pasaje Freddy Krueger, e incluso las colas también de Río Bravo. Sí, muchos sabréis que las colas de Río Bravo, los que sepáis mucho de Río Bravo, sabéis que las colas se entran por una especie de casa, tenemos un pasillo muy largo, nos lleva a una zona que está abierta, o sea que se puede ver las plantas y tal, que entra aire y tal, y luego ya volvemos para atrás y luego ya nos metemos en una especie de zona que está cerrada con muchas jaulas, objetos de temática, y luego ya pasamos la pared y ya tenemos ya las últimas filas en las que ya vemos la zona de carga y tal. Bueno, pues precisamente justo en la parte exterior, en esa parte que he dicho que había un poco más de luz natural, ahí al lado justamente hay unas colas que no se usan, porque se utilizan para hacer el pasaje del terror, la maldición de Río Bravo, que es el pasaje del terror que se utiliza en Halloween Scary Night. Pero antiguamente esa zona de colas también se utilizaba como zona de colas, valga la redundancia, de Río Bravo. Pero bueno, con el tiempo se quitaron y se dan un nuevo uso, que es para hacer un pasaje del terror. Bien, otra de las cosas que también desaparecieron con el tiempo fueron las pequeñas promociones que hacía antiguamente Parque Warner, pues para cualquier celebración que hubiera en nuestro año normal y corriente, como por ejemplo Carnaval, el Día de la Madre, el Día de los Superhéroes, aunque bueno, ese luego se transformó en el mes de los superhéroes. Todo hay que decir que antiguamente Parque Warner pues te sacaba cualquier promoción para vender entradas, para regalarte descuentos, todo con ello pues con temas de el Día de la Madre, Carnaval, te premiaba por ir disfrazado al Parque Warner por Carnaval, el Día del Padre, es decir, había un montón de promociones pues con cualquier fiesta, cualquier cosa que tuviéramos en nuestro año ordinario. Hoy en día eso ya son cosas que ya no se hacen, ya simplemente tendríamos hoy en día lo que es el mes de los superhéroes, la temporada alta que es en verano, Navidad, Halloween y se acabó. Las promociones pues se siguen sacando poco a poco, sí, a veces hay digamos alguna especie de concurso, como por ejemplo el más reciente fue el de esta Navidad en el que la gente tenía que disfrazarse de Papá Noel y los mejores pues se podían montar en Batman vestidos de Papá Noel. Bueno, pues a esas pequeñas promociones que tenemos cada año, pues en Navidad y Halloween, hay muchas de ellas que ya han desaparecido, que ya son historia prácticamente, porque sacarte promociones hoy en día del Día de la Madre y tal, pues tampoco le dio mucho sentido, ¿qué queréis que os diga? Pero en su momento, pues tuvo su gracia, y bueno, pues son cosas que quedan en el pasado, como digo. Otra cosa que también han desaparecido mucho de Parque Warner son espectáculos, y sí, no me tengo que ir muy lejos. A principios de año, cuando empezaba el parque, año 2002, 2005 más o menos, muchos recordaréis que en la zona de Loca Academia de Policía se realizaba un espectáculo llamado Batman Begins.
en honor a la película que en su momento se estrenaba en el año 2005, Batman Begins. Se hacía una especie de espectáculo en el que se repasaban pues escenas clásicas de la película, como por ejemplo el entrenamiento de Bruce Wayne con Ra's al Ghul, persecuciones con el coche, el Batmóvil, que hoy en día también tenemos en Parque Warner. Pues bueno, incluso en YouTube, si buscáis Batman Begins Parque Warner, hay un par de vídeos grabados de gente en su momento que lo subieron. Y bueno, pues son calidad, bueno, media-baja, porque no era hace años lo que es hoy en día la calidad de vídeo, pero bueno, se puede ver perfectamente cómo era aquel espectáculo. Así que os recomiendo verlo porque estará perfectamente disponible. Otro espectáculo que también desapareció fue Batman Dulce Venganza, y este espectáculo fue el primero que tuvo Gotham City, lo que dio lugar luego a Gotham City Stand Show, que ha tenido dos reformas en lo que es la historia. La primera fue un poco más tipo Escuadrón Suicida, y luego hoy en día, pues lo que tenemos hoy en día es un espectáculo en el que se reivindica el día de liberación de Gotham City, acaba luego con el tema este de que Poison Ivy está atacando el Parque Robinson, un guiño a Batman Gotham Cityscape, pero antiguamente Batman Dulce Venganza pues era otro espectáculo también que se hacía en ese escenario. Y luego ya pues un clásico que creo que estuvo muchos años en el Parque Warner, que fue Scooby-Doo, el Museo de Cera. Este musical se ambientaba, bueno, no, se realizaba, mejor dicho, en el teatro de Hollywood, que está justo pegado al Foster Hollywood de Movie World Studios, y que yo recuerde estuvo bastantes años en cartelera, con lo cual se ve que era un espectáculo que tenía bastante tirón. Yo no llegué a verlo, todo hay que decirlo, pero sí recuerdo que ese espectáculo estuvo puesto en cartelera bastantes temporadas, hasta que luego ya pues empezó a cambiarse. Y debo decir que ese teatro ha tenido bastantes espectáculos. Es muy difícil recuperar todos ellos en cronología, por así decirlo. Pero bueno, uno de los que más ha estado y que debería destacar pues es este Scooby-Doo Museo de Cera. Y que aprovecho en este momento para deciros que ya tenéis disponible el nuevo espectáculo que ya os adelanté en su momento cuando empezábamos la temporada 2024, un nuevo espectáculo justamente en Muy Buen Estudios, que no os diré de qué va, para no haceros spoiler, y obligaros a ir a Parque Warner a verlo, que quede claro, ¿eh? Y luego ya para acabar, pues también quería nombrar un poquito, pues, algunos espectáculos o pasajes del terror que han pasado a la historia. Aparte de Inferno y Horror West, que eran pasajes ordinarios, es decir, que podíamos visitarlos en cualquier momento del año, también tenemos pasajes del terror propios de Halloween y de la Halloween Skynet que han pasado a la historia. En este caso, por ejemplo, hablaremos del más reciente, que ha desaparecido precisamente este año, es el de Freddy Krueger, Una nueva pesadilla. Este pasaje, como ya os comenté en su momento, se rumorea que lo han quitado ya este año y que a ver qué nos traen para este año en Halloween. Ya lo veremos en octubre si de repente pues, nos dejan el mismo pasaje con algo renovado o nos lo cambian totalmente. Pero bueno, los indicios apuntan a que este pasaje, el de Freddy Krueger, ya va a desaparecer para en octubre dar lugar a un nuevo pasaje. Ya lo veremos. Anteriormente a este pasaje desapareció también Bloody Cabaret. Este pasaje se realizaba simplemente en las Halloween Scary Night. En concreto se realizó en el año 2022. Y para mí, opinión personal, fue uno de los peores pasajes que he visto en mi vida. Si bien Parque Warner tiene una gran variedad de pasajes, hasta 6-7 cada año, Bloody Cabaret, desde mi punto de vista, lo visité y no le vea la gracia por ningún sitio. Se realizaba en el Teatro Chino, en concreto cogía una gran sala del Teatro Chino y básicamente era una sala llena de humo, con un montón de luz de esta cálida roja, naranja, rosa, y con ciertos actores y actrices que básicamente estaban tematizados como un espectáculo cabaret con sus sombreros de copa y tal, trapecistas, pero ya está. Había algún que otro susto, pero realmente no es un pasaje que desde mi punto de vista estuviera muy elaborado como por ejemplo el de It, que tiene su tematización, tiene su backstage, tiene sus disfraces y está bastante bien currado, ligado incluso con las películas de It. Bloody Cabaret para mí fue un pasaje que sacaron de la manga básicamente y dijeron, mira, para poner un pasaje más, lo ponemos aquí, como es teatro chino muy lujoso y tal, porque es de esta temática, y se acabó. Y así fue, pues que al año siguiente pues se quitó y básicamente pues se sustituyó por Crime Alley, que es el pasaje que tenemos hoy en día, junto con Expediente Warren. Aunque Crime Alley simplemente se abre en Halloween y este año estarán abierto por el mes de los superhéroes. Veremos a ver si lo tienen abierto en los meses venideros.
Y luego ya para acabar, otro pasaje del terror que también desapareció fue Viernes 13, Campamento Sangriento. Este pasaje del terror, que estaba tematizado obviamente en la saga Viernes 13 de Jason, se realizaba justamente en lo que antiguamente se realizaba el pasaje La Llorona. Y no me refiero a la Llorona de hoy en día en Catatas Salvajes, no, la Llorona original, que se realizaba en el Parque Robinson, mucho antes de que se construyera Batman Gotham Cityscape. Ese parque, esa zona que nunca veíamos, se utilizaba para hacer estos pasajes del terror. Primero se realizó Viernes 13, donde la entrada se realizaba justo al lado del mercado Hollywood, donde está hoy en día el famoso mercado blanco delante del Top Hat de Batman. Desapareció Viernes 13, nació La Llorona y luego ya La Llorona se pasó a Catatas Salvajes, donde este año y el año anterior pues tuvo muchas modificaciones en lo que son tematizaciones, sinopsis de la historia y tal. Pero bueno, de nuevo es otro pasaje que también pasó a la historia después de su tiempo y que bueno, pues hoy en día pues es puramente historia de cosas que por desgracia o para bien de otros ya no existe en Parque Warner. Y bueno chicos, pues espero que con este vídeo, sumado a muchos vídeos que os he hecho sobre cosas de Warner, cosas de historia y tal, pues con este vídeo tengáis muchos más datos, mucho más conocimiento sobre lo que es Parque Warner. Y como digo siempre chicos, en comentarios ponedme vuestras peticiones, vuestros comentarios y yo como siempre os contesto al instante y me anoto vuestras ideas y qué puedo hacer, por supuesto. Como siempre digo chicos, suscribiros, activad la campanita, dale like si os ha gustado este vídeo y comentad con lo que queráis. Y como siempre digo, si vuestra vida no tiene color, ponedle cimín. Hasta la siguiente chicos. Chao.